MLP Fanfic. Un baile con la muerte. Si bien la mayoría de las personas con un trabajo regular generalmente se despiertan con el estruendo de su despertador, o el sonido mucho menos chirriante del tono de llamada de un teléfono, no era ninguno de los dos lo que generalmente despertaba a Samba. La bailarina trabajaba hasta altas horas de la noche, lo que significaba que normalmente se dirigía directamente a la cama cuando llegaba a casa, con la ducha opcional. No tenía que empezar a trabajar hasta la noche, así que realmente no importaba cuánto tiempo durmiera. Pero, como se dijo anteriormente, Samba tenía que ser despertado por algo. Era la luz del sol dorado que se infiltraba en la ventana de su dormitorio a través del más pequeño de los huecos en el borde de la cortina, porque aparentemente quienquiera que construyera el complejo de apartamentos baratos en el que vivía no se molestó en medir la barra de la cortina para asegurarse de que coincidía con el ancho de la ventana. Y ese pequeño espacio estaba colocado en el lugar perfecto para que la luz del sol invasora atravesara los párpados de Samba. Así que despertó como todas las mañanas. Sus ojos se abrieron de par en par, todavía pesados y cansados, pero supo que no tenía sentido tratar de dormir una hora más, ni siquiera unos minutos. Miró directamente al reloj, y este le devolvió la mirada. A las 11. Un poco más tarde de lo habitual logró dormir, a pesar de lo cansada que todavía se sentía. Ahora despierta, Samba hizo lo primero que la mayoría de las personas hacen una vez que abren los ojos por la mañana: revisar su teléfono. Cogió su teléfono de hechizos de la mesita de noche, se tumbó boca arriba y lo apoyó en su pecho. No hay mensajes nuevos. Sin llamadas perdidas. Lo de siempre. No se sorprendió. En realidad, Samba no tenía amigos con los que mantuviera un contacto regular. Tap era solo un amigo del trabajo. A ella le gustaba hablar con él, pero nunca habían salido fuera del trabajo. Aún así, a pesar de que esto era lo que esperaba todas las mañanas, siempre era un poco deprimente. Pero mientras miraba la pantalla, Samba se dio cuenta de los últimos mensajes que había recibido. Rhapsody le había enviado un mensaje de texto mientras caminaba a casa la noche anterior. Una pequeña sonrisa se abrió paso en su rostro. Al menos sabía lo que estaba haciendo hoy. Tal vez estaría dispuesto a dejarla quedarse un rato charlando, pero primero tendría que ponerse presentable. Samba se arrastró fuera de la cama con un bostezo somnoliento y se dirigió arrastrando los pies hasta la cocina de su pequeño apartamento para servirse un tazón del cereal más barato que pudo encontrar en el supermercado. Después de desayunar, se dirigió al baño. Samba se miró en el espejo. No se había molestado en ducharse la noche anterior, optando por ir directamente a la cama, por lo que todavía olía un poco a sudor. Sin embargo, levantó una pierna para olfatear su pelaje más de cerca. No era solo sudor. Sintió que había algo más mezclado. Fue entonces cuando todo volvió a ella. Los acontecimientos de la noche anterior. Limbo. Samba miró su reflejo, parpadeando con incredulidad. ¿Había sido un sueño? Tenía que serlo, ¿verdad? Los zombies no son reales. Entonces, ¿qué razón tendría su abrigo para oler levemente a basura y café? Ni siquiera bebía café. Samba cerró los ojos y negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a pensar en eso. Incluso si fuera real, probablemente nunca la volveré a ver de todos modos. Así que mantén la boca cerrada, Samba, y no lo menciones. La gente pensará que estás loco. Una vez convencida a sí misma, Samba se dedicó a sus rituales matutinos, tomando una ducha rápida y luego preparándose para el día siguiente. El lavabo de su baño estaba abarrotado de todo tipo de maquillaje y cosméticos. Normalmente no usaba el material durante el día, solo optaba por peinar su melena típicamente, pero era bastante necesario para su trabajo. Verse bien para los clientes del pub era la forma en que obtenía sus ingresos. Sin embargo, no necesitaba arreglarse en este momento. Lo dejaría para esta noche antes de ir a trabajar, pero eso le recordó algo más. Samba había estado a punto de ser agredida la noche anterior, presumiblemente por el tipo que había estado dejando esos mensajes espeluznantes. ¿Cómo se suponía que iba a ir a trabajar esa noche sabiendo que él todavía estaba allí, posiblemente esperándola? Bien podría estar entre la multitud esta noche, observándola atentamente mientras bailaba en el escenario. ¿Cómo se suponía que iba a concentrarse cuando podía sentir sus ojos mirándola? Samba se pasó una pezuña por la melena mojada y respiró hondo. Tenía que hacer algo. No podía simplemente no ir a trabajar. Necesitaba el dinero. Parecía que ese era otro recado que tendría que hacer hoy. Probablemente debería hablar con su jefe sobre la situación, o al menos con Tap, y encontrar una solución.
Tal vez informaría a la policía, pero no tenía exactamente una descripción detallada del tipo para darles. Empezaría por ir al pub y ver qué podía hacer desde allí. Así que, con un itinerario en mente para el día, Samba secó su melena y la peinó con su lujosa ondulación habitual. Agarró su teléfono de hechizos y se dirigió a la puerta. En el momento en que giró la manija, la puerta de repente se abrió hacia adentro, lo que hizo que Samba se tambaleara hacia atrás sorprendida. Además de eso, otro pony entró en el apartamento, aterrizando de espaldas en el suelo y ahora mirando a Samba con una sonrisa al revés. Yello. Samba se limitó a mirar al pony, una yegua tuerta de pelaje verde, atónita al verlos ahora tirados en el suelo de su apartamento. Pero su presencia aquí lo aseguró. No era un sueño. Limbo. Eleno, ¿qué estás haciendo aquí? Te espero, respondió ella con indiferencia mientras se enderezaba y se sacudía el polvo. Limbo se tomó un momento para echar un vistazo al apartamento de Samba. Las cortinas seguían apretadas, dejando la habitación tenuemente iluminada por la luz del sol que podía filtrarse a través de ellas, y el apartamento estaba en su mayor parte desprovisto de algo digno de mención. Solo su sofá habitual, mesa de café y televisión en la sala de estar. Sin embargo, había varias cajas de cartón esparcidas aquí y allá que parecían como si aún no hubieran sido desempacadas. Cuánto tiempo llevaban allí era una incógnita, ya que ya habían acumulado algo de polvo. Buen lugar al que llegaste aquí, elogió Limbo. Muy minimalista. Parece un buen lugar para pensar seriamente. Samba simplemente parpadeó, como si no pudiera comprender la existencia de esta yegua, que en realidad no estaba muy lejos de la realidad. ¿En serio, qué estás haciendo aquí? Limbo movió la cabeza de un lado a otro con torpeza. Well, no sé a qué hora sueles levantarte, y anoche te traje a casa bastante tarde, así que pensé que me sentaría fuera de tu apartamento y te esperaría. ¿Alguna vez te ha dicho que te mueves como un ratón? Nunca escuché un sonido tuyo hasta que abriste la puerta. Súper sigiloso. Samba se pasó una pezuña por la cara, ya exasperada por la conversación. No estás respondiendo a mi pregunta. ¿Por qué me estabas esperando? La yegua no muerta suspiró, luciendo un poco avergonzada. Si su sangre realmente estuviera fluyendo, se estaría sonrojando un poco en este momento. A decir verdad, eres la primera persona, además de Poe, que sabe sobre. Echó un vistazo a los pasillos del edificio de apartamentos y luego se inclinó para susurrarle a Samba. Mi secreto. Estaba pensando en ello anoche, y me sentí un poco. Es liberador hablar de ello con alguien, sobre todo sabiendo que lo aceptas tanto. Supuse que cualquier pony habría salido corriendo gritando. Para ser justos, estaba un poco demasiado mortificado para correr en ese momento. De todos modos, Limbo golpeó tímidamente sus pezuñas. Estaba pensando que tal vez podríamos pasar el rato. Preguntó con una amplia sonrisa suplicante. Samba arqueó una ceja. ¿Eso es todo? ¿Solo quieres pasar el rato? Mira, después de que secuestraron a Poe, no me quedaron amigos. Les dije a mis antiguos colegas de la estación a dónde podían ir, y ahora todo lo que tengo es beber, y no es un gran conversador en caso de que no te hayas dado cuenta. Puedo volverme un poco loco en mi apartamento si no tengo a alguien con quien hablar. Samba no iba a decir en voz alta que se había imaginado eso de un pony tan hablador como Limbo. ¿No tienes casos que se supone que deberías estar investigando? La oreja de Limbo se cayó, luciendo un poco abatida. Oh, tú, ¿no quieres pasar el rato, entonces? Ahora Samba simplemente se sentía culpable. No debería haber sido demasiado sorprendente que un zombi pudiera estar un poco solo en el mundo de los vivos. Yo no lo quise decir así. Solo, no esperaba volver a verte tan pronto, eso es todo. Pensé que tenías cosas más importantes que hacer que pasar el tiempo con un don topo como yo, como encontrar a tu mejor amigo. Oye, he estado en este caso durante algunos años en este punto. Con poco que decir, no puedo esperar encontrarme con la respuesta al azar. Samba rozó su melena con una pezuña con un suspiro. Tenía planes para hoy, pero después de lo que sucedió anoche, se sentía más que un poco vulnerable. Limbo había sido el que la había protegido después de ese aterrador incidente, y a fin de cuentas, prefería pasar tiempo con un zombi que sabía que era amigable que arriesgarse a toparse con un pony que bien podría ser un completo creeper. Muy bien. Supongo que te debo haberme salvado. Tengo algunos recados que hacer, así que si quieres venir, sé mi invitado. Limbo se animó bastante rápido después de eso, una sonrisa de alegría se extendió por sus labios. Genial. Entonces, ¿qué hay en el expediente?
Bueno, me dirigía a donde trabajo, le dijo Samba mientras salían de su apartamento en el segundo piso, cerrando la puerta detrás de ella. Creía que trabajabas por las noches, comentó Limbo. Lo hago, pero, Samba se detuvo mientras bajaban las escaleras, un suspiro escapó de sus pulmones. Tengo que hablar con mi jefe sobre lo que pasó anoche. Vaya, prometiste que no dirías nada. Limbo escupió en estado de shock. Sobre ese tipo que me atacó, corrigió Samba con los ojos en blanco. Oh, claro, se rió entre dientes en tono de disculpa. Lo siento, como dije, eres la única persona que lo sabe, así que supongo que todavía estoy un poco paranoico. Pero no es que no confíe en ti ni en nada. Solo digo. Está bien. Teniendo en cuenta lo que está en juego para ti, no puedo decir que te culpo. Los dos salieron a las concurridas calles del mediodía Baltimore. Personas de todos los ámbitos de la vida iban y venían, no solo ponis, sino también muchas otras especies de criaturas. Equestria se había convertido en un crisol de culturas desde que la princesa Duilit Sparkle heredó el trono, y en las últimas 2 décadas desde entonces, el reino y sus aliados estaban experimentando una era de oro de paz y prosperidad entre los muchos pueblos del mundo. Si bien los ponis todavía constituían la mayoría de la población en la mayoría de los pueblos y ciudades ecuestres, hoy en día era común ver a otras criaturas entremezclándose con ellos, desde grifos hasta cambiantes, yaks e incluso algún que otro dragón. Y eso fue solo la punta del iceberg. Pero, ¿cuántos zombies andaban por ahí? Hasta donde sabía Samba, solo uno. De todas las variadas especies de criaturas que veía todos los días, una yegua no muerta había sido toda una sorpresa. Y allí estaba ella, caminando a su lado casualmente como si no fuera gran cosa. No estaba segura de qué era exactamente lo que hizo que el destino decidiera que su vida debía dar este giro, pero en este momento tenía otras cosas con las que lidiar que eran más importantes que el zombi sonriente que caminaba a su lado. Después de caminar unas cuadras de la ciudad, Samba y Limbo llegaron al pub donde trabajaba la bailarina. En el exterior, se parecía bastante a un bar común y corriente, con un letrero de neón en la ventana que mostraba el logotipo y el nombre, The Brewery, en verde brillante. En el interior, sin embargo, era una historia diferente, el escenario y el techo bastante alto y el espacio abierto que ofrecía lo hacían parecer quizás más elegante de lo que realmente era. Puede que fuera alrededor del mediodía, pero el pub todavía tenía una buena cantidad de clientes incluso a esa hora, en su mayoría personas que no tenían nada mejor que hacer con sus vidas que ahogar su tiempo en una bebida fuerte. Samba inmediatamente dirigió su atención al mostrador, donde se sorprendió al ver a Tab mezclando bebidas. Oye, Toca. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó mientras ella y Limbo se sentaban en la barra. Tab suspiró y puso los ojos en blanco, aunque nunca dejó que su sonrisa amistosa abandonara su rostro. Cass llamó para decir que estaba enfermo, así que adivinen a quién llamaron para reemplazarlo y hacer un turno extra largo esta noche. Eso no es justo, comentó Samba con una mueca de simpatía. Tab se encogió de hombros. No hay mucho que podamos hacer al respecto hasta que contraten más personal para cubrir situaciones como esta. Pero, para ser justos, iba a preguntarte qué estás haciendo aquí tan temprano. No puedo imaginar que ya estés ansioso por volver a subir a ese escenario. Samba se apoyó en la barra con un gemido sombrío. Eso es más cierto de lo que crees. Tab arqueó una ceja ante la expresión hosca de su rostro. ¿Qué quieres decir con eso? Iba a hablar con Brew al respecto, pero honestamente prefiero hablar contigo porque sé que lo tomarás en serio. Samba miró a Tab a los ojos. Ya sabes quién me estaba siguiendo anoche. ¿Qué? ¿Estás seguro de que fue él? Preguntó Tab sorprendido. Samba asintió lentamente. Dijo que estaba cansado de esperar. Luego trató de agredirme. La preocupación se apoderó del rostro de Tab, y extendió la mano para sostener la pezuña de Samba de manera reconfortante. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Tuve suerte de que Limbo estuviera cerca cuando sucedió. Golpe, girado hacia la yegua sentada junto a Samba. Limbo saludó amistosamente al camarero. Oye. Iba a preguntar sobre eso, dijo Tab con una risita tranquila. Supuse que no era solo una extraña al azar que entró al mismo tiempo. Entonces, sí, esto es Limbo, introdujo Samba. Y, Limbo, este es mi compañero de trabajo, Tab. Encantado de conocerte, saludó Limbo. Tab le devolvió el saludo con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Idem. Y gracias por cuidar a mi amigo aquí. Limbo se encogió de hombros, actuando modestamente, pero incapaz de ocultar su sonrisa de autosatisfacción. Todo en una noche de trabajo.
Supongo que la pregunta es, ¿por qué saliste tan tarde? Preguntó Tap. Limbo se apoyó en la barra con un puchero insultado, claramente jocoso. Bueno, ¿no eres entrometido? Soy camarero. La gente espera que haga preguntas y ofrezca sabiduría sabia, dijo entre risas. Sí, cuando tienen problemas. No tengo ninguna queja que ventilar. Así que a las 2 de la madrugada saliste a dar un paseo tranquilo. Tap se inclinó hacia adelante, esbozando una sonrisa compasiva, pero también juguetona. Vamos, dile al viejo Tap lo que te pasa. Limbo entonces forzó un resoplido de dolor, fingiendo estar al borde de las lágrimas. Papá nunca ha estado orgulloso de mí. Bebe toda la noche y me ignora. ¿En serio? Limbo tuvo que contener un resoplido divertido, dejando caer la fachada. PFFT, no. Soy un detective, siempre husmeando en busca de pistas, incluso en la oscuridad de la noche. Pero en realidad también soy un poco noctámbulo. No más que eso. Menos mal que también. Si no lo hubieras hecho, no habrías atrapado al tipo que ha estado arrastrándose en Samba durante años, dijo Tap agradecido. Limbo rompió el contacto visual, golpeando torpemente la barra con sus pezuñas. Sí, sobre eso. La expresión de Tap cayó. Espera, entonces, ¿no lo atrapaste? De eso es de lo que vine aquí a hablar, le dijo Samba solemnemente. Con ese tipo todavía por ahí, ya no sé si me siento seguro caminando a casa por la noche. Estaría más que feliz de acompañarte a casa, ofreció amablemente. Samba negó con la cabeza. Es más que eso. Ni siquiera estoy segura de si podré subirme al escenario y actuar sabiendo que cualquiera de los chicos de esa multitud podría ser él, explicó, su voz comenzó a temblar ligeramente. Ya es bastante difícil mantener el acto como está. ¿Cómo se supone que debo trabajar cuando siento que sus ojos siempre están puestos en mí? ¿Cómo se supone que voy a sentirme seguro? Limbo miró en silencio mientras la respiración de Samba comenzaba a temblar. Empezaba a sentirse un poco culpable por haber dejado escapar al tipo. Tap pareció estar sumido en sus pensamientos durante unos momentos, pero nunca rompió el contacto visual con Samba. Volvió a hablar con determinación. Teniendo en cuenta todo lo que estás pasando en este momento, creo que podrías necesitar algo de tiempo libre. Limbo levantó una ceja ante esa declaración, pero permaneció en silencio. No puedo tomarme un tiempo libre, suspiró Samba. Necesito el dinero. Toca inclinado hacia adelante de nuevo. Necesitas poder relajarte. He tenido el privilegio de verte bailar en ese escenario durante mucho tiempo, así que puedes apostar tu último dólar a que me doy cuenta cuando tu corazón no está en ello. Las orejas de Samba se aplastaron contra su cabeza. Tap sonrió reconfortante. Tienes días de vacaciones. Úsalos y tómate ese tiempo para resolver las cosas. Y, oye, si necesitas un hombro para llorar, se dio una palmada en el hombro. Mi pelaje es bastante absorbente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Samba. Nunca pudo mantener una cara seria cuando Tap se convirtió en hermana mayor con ella. Apartó unos cuantos mechones de pelo errantes con la pezuña, suspirando mientras cedía al consejo de Tap. Está bien, probablemente tengas razón. Lo haré. Solo necesito hablar con Breu y. Tap levantó la pezuña para cortarla, negando con la cabeza. No. A partir de ahora. Yo me encargaré de Breu, y si tiene algún problema con eso, me llevaré la peor parte. Samba sonrió. Por mucho que le gustara argumentar lo contrario, sabía que este era uno de esos momentos en los que Tap no iba a aceptar en absoluto un no por respuesta, así que ¿por qué molestarse? ¿Realmente eres un muñeco, Tap? Lo intento, se rió. Samba se inclinó sobre el mostrador para darle a Tap un abrazo de agradecimiento antes de saltar de su taburete. Gracias, Tap. Trataré de disfrutar de mi tiempo libre. Será mejor que lo hagas. Samba comenzó a dirigirse hacia la puerta. Limbo miró a su alrededor con torpeza, y su mirada finalmente se encontró con la de Tap. Ella esbozó una sonrisa y luego se deslizó de su taburete con poca frialdad. Supongo que solo seré, voy ahora. Un placer conocerte, Tap. De la misma manera, dijo Tap con una sonrisa genuina. Gracias de nuevo por ayudarla. Limbo vaciló. El agradecimiento de Tap no sonó falso, pero logró hacer que la culpa volviera a surgir como viejas obras. Oh, sí. No hay problema, fue todo lo que dijo antes de ponerse al día con la Samba. Cuando comenzaron a bajar por la acera una vez más, Samba lanzó una sonrisa de disculpa a su compañero no muerto mientras estaba atenta a cualquier taxi que pasara. Perdón si eso se puso un poco, diré personal. Probablemente te hizo sentir un poco incómodo, ¿eh?
En realidad, probablemente sea lo mejor, respondió Limbo con una seriedad poco característica. Como dijo tu amigo, no deberías tener que lidiar con ese estrés, y no tendrías que hacerlo si realmente hubiera hecho mi trabajo y detenido al tipo. No te castigues por eso. Ayudaste mucho. Podría haber sido mucho peor si no hubieras estado allí. Pero acabas de decir que te sientes inseguro, y estoy asumiendo la responsabilidad de eso. Limbo, escucha, tú. No, 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 no vamos a tener este ida y vuelta, interrumpió Limbo resueltamente. Voy a atrapar a ese tipo como mi forma de compensar por haberlo dejado escapar. Me encargo mi orgullo de detective. Samba sonrió agradecida. Limbo. Abud. Limbo presionó su pezuña firmemente contra los labios de Samba, cortándola y sorprendiendo a la bailarina. Deja de discutir. Estoy haciendo esto, y no me vas a detener. De hecho, ahora lo voy a hacer gratis solo para mostrarte lo mucho que lo siento. ¿Cómo te gustan esas manzanas? Samba parpadeó mientras Limbo le quitaba la pezuña. Solo iba a decir gracias, eso es todo. Vaya. Limbo se rascó la barbilla, pareciendo más que un poco avergonzada por su arrebato, especialmente considerando que se había ganado la atención de algunos transeúntes. Bueno, en ese caso, de nada. Y lo seguiré haciendo gratis. Soy una yegua de palabra. Se lo agradezco. La única pregunta que tengo es, y no estoy tratando de convencerte de que no lo hagas ni nada por el estilo, ¿qué pasa con tu otro caso? ¿Sabes, el fantasma? Limbo movió su pezuña con desdén. PFFT. He estado en ese caso desde que comenzaron los secuestros. ¿Crees que me gano la vida manejando un caso a la vez? Los acosadores, los ladrones de poca monta, los vándalos y otros por el estilo a los que el BPD no tiene tiempo son como mis pequeños trabajos secundarios. El fantasma es una prioridad, claro, pero no espero exactamente poder resolver el caso en el corto plazo. Después de todo, solo soy una yegua. Samba retrocedió cuando Limbo de repente hizo una mueca como si estuviera adolorido. Sí, lo sé, relájate, refunfuñó Limbo aparentemente para sí misma. ¿Qué fue eso? Preguntó Samba preocupado. Weber. Samba podía sentir que la sangre comenzaba a drenarse de su cara de repente. ¿Está ahí ahora mismo? Sí, está conmigo la mayor parte del tiempo. Nunca se sabe cuándo podría necesitar su ayuda, pero es principalmente porque no puedo dejarlo solo en el apartamento por más de un par de horas o cubre el lugar con telarañas. Ella. El Limbo volvió a temblar, ganándose algunas miradas extrañas de los ciudadanos que pasaban. ¿Te detendrías? Estamos en público, imbécil. ¿Qué te está haciendo? Metiendo sus piernas escuálidas en las arrugas de mi materia gris y desencadenando respuestas sinápticas. En realidad no duele, pero es realmente molesto. Samba se estremeció. La idea de una araña controlando tus reacciones musculares como si estuviera pilotando un robot gigante era un poco inquietante. Sin embargo, el tema le recordó a Samba que todavía tenía muchas preguntas para Limbo. Entonces, ¿tu cerebro todavía está intacto, o qué? Limbo miró discretamente a las otras personas que deambulaban por las aceras. ¿Quieres hablar de ello ahora? Oh, lo siento. Hay muchas cosas por las que todavía tengo curiosidad, eso es todo. El zombi movió su pezuña. Lo que sea. Lo mantendremos discreto. De todos modos, para responder a tu pregunta, todo está parcialmente podrido, pero el hechizo hace que todo funcione. No soy un experto, pero por lo que Poe me contó, la magia es un poco, rellena los vacíos. Esa es realmente la forma más sencilla de decirlo. Entonces, ¿eres inmortal? No. Quiero decir, mientras el hechizo se mantenga, puedo durar potencialmente para siempre, pero la magia está ligada a mi cerebro. Si mi cerebro está demasiado dañado, el hechizo desaparece y vuelvo a ser Kaputski. Es por eso que me gustaría que alguien dejara de hurgar allí. Vaya. Limbo aulló una vez más, frunciendo el ceño hacia su frente. No me obligues a meterte en la bañera cuando lleguemos a casa. ¿Quieres pasar toda la noche tratando de arrastrarte fuera de eso? Esperó una respuesta, pero no sintió nada. Sí, eso es lo que pensé. ¿Has sido un zombie, así por un tiempo, verdad? Preguntó Samba. ¿Un par de años? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo has logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Quiero decir, ¿qué pasa si algo sucede y necesitas ir al hospital o algo así? Limbo le lanzó una mirada inexpresiva. ¿Para qué? Estoy muerto. No hay exactamente mucho que un médico pueda hacer por mí en este momento.
No puedo enfermarme, y el hechizo repara la mayoría de las heridas, como has visto por ti mismo. Está bien. Quiero decir, eso en realidad parece un poco conveniente, ¿no? No tienes que preocuparte por las facturas médicas, ni tener miedo de nada peligroso, de verdad. Limbo sonrió divertido a Samba. ¿De verdad estás celoso de una persona muerta? Samba pasó suavemente una pezuña por su flequillo. Limbo esperaba al menos una risita silenciosa cuando Samba se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero había una repentina expresión hosca en su rostro. A fin de cuentas, tu vida después de la muerte parece estar más encaminada que mi vida, al menos sabes lo que quieres hacer con el tiempo que te dio tu amigo. Tienes una meta, una misión. Y aunque estés preocupado por ella, de alguna manera te las arreglas para ser optimista. Limbo no sabía muy bien qué decir. No conocía a la Samba lo suficientemente bien como para ofrecer algún consejo, y sus experiencias personales podrían no traducirse exactamente bien. Pero conocerla un poco mejor podría darle el conocimiento que necesitaba para ayudarla. Después de todo, Samba era un cliente ahora. Necesitaba toda la información que pudiera obtener. En un caso como el de Samba, ayudarla a sobrellevar emocionalmente era tan importante como atrapar a su atacante. No podía dejar a un cliente insatisfecho. Entonces, todavía tienes recados que hacer, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Preguntó Limbo en un esfuerzo por reunir algo de información y, con suerte, cambiar de tema. Samba finalmente logró llamar a un taxi, un par de sementales se detuvieron junto a ellos tirando de un taxi negro y amarillo. La casa de mi ex, respondió ella, dándole la dirección al par de taxistas. No era la respuesta que Limbo esperaba. Vaciló un momento antes de subir al carruaje y sentarse junto a Samba, el taxi que comenzaba a cruzar la ciudad. No podía decir exactamente lo que Samba estaba pensando. Su expresión era bastante ilegible en ese momento. Vaya. Cuando dijiste mandados, supuse que ibas a ir de compras, o a visitar un salón de belleza o algo así. Tiene algunas de mis cosas que necesito recoger, eso es todo. Samba sacó instintivamente su teléfono de hechizos, comprobando si tal vez se había perdido un mensaje de texto, pero solo vio lo mismo que estaba allí esta mañana y anoche. Lo volvió a meter en la manga. De todos modos, probablemente no tardaremos mucho. El suspiro que escapó de los labios de Samba habría sido casi imperceptible para la mayoría de la gente, pero no para Limbo. Era evidente por el lenguaje corporal de Samba que esperaba que esta visita fuera un poco incómoda. ¿Quieres que me quede atrás? Tener que lidiar con tu exnovio suena como un asunto personal. Exmarido. Vaya. ¿Eso lo empeora? No lo sé, no soy un experto en relaciones. Está bien, puedes venir con. Creo que me vendría bien un poco de apoyo moral de todos modos. Esa declaración hizo que la relación entre Samba y su ex sonara bastante seria. Y después de una petición como esa, ¿cómo podría Limbo decir que no? Quería ayudarla en todo lo que pudiera, así que este parecía un buen lugar para comenzar. Limbo puso una cara dura y tranquilizadora, acariciando su pecho con confianza. Bueno, si ese es el caso, estaré encantado de acompañarte. Y si intenta algo, intervendré y le mostraré a ese idiota para qué. Probablemente no te merecía de todos modos. Samba dejó escapar otro suspiro por la nariz. Tienes razón, él no me merecía, pero no de la manera que probablemente estás pensando. Eso tomó a Limbo con la guardia baja. Espera, entonces, ¿no fue un imbécil para ti? Samba negó con la cabeza. No, no lo era. Rhapsody es una de las personas más dulces y apasionadas que conozco. Yo era el problema en nuestra relación, no él. Limbo no dijo nada al principio. A juzgar por el tono autodespectivo de su voz, esto era algo por lo que Samba se juzgaba a sí misma con bastante dureza. Limbo no estaba del todo segura de si debía dejarla hablar de esto. Realmente no era asunto suyo. Está bien, no tienes que decir más si es demasiado incómodo para ti. No, está bien. Samba miró a Limbo con un solo ojo. Soy tu cliente, así que te conviene aprender todo lo que puedas sobre mí, ¿verdad? El Limbo parpadeó. Era como si se estuviera leyendo la mente. Samba sonrió, con una inesperada expresión de gratitud en su rostro. Además, me confiaste mucha información personal sobre ti. Parecía que la confianza era muy importante para ti anoche, así que quiero mostrarte que confío en ti. Si el corazón de Limbo aún podía latir, es posible que se haya saltado uno hace un momento. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? De todos modos, estás a punto de conocerlo, así que es mejor que tengas algo de contexto para cualquier cosa que podamos decirnos.
No se va a calentar, ¿verdad? Preguntó Limbo con cautela. Probablemente no. Al menos, espero que no, respondió Samba con un toque de duda. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Éramos novios en el instituto, tan locamente enamorados como podíamos estarlo. Giró las puntas de su melena ondulada con timidez. Supongo que el problema era que yo dependía demasiado de él. Siempre fue muy motivado y apasionado, y por eso me enamoré de él. Después de graduarnos, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos y, a partir de ahí, me puse las botas y dejé que él hiciera todo el trabajo. Pero tú eres bailarina, ¿verdad? No es que no estuvieras contribuyendo, supuso Limbo. Un rubor vergonzoso tiñó las mejillas de Samba. Solo he tenido ese trabajo durante medio año, después de que nos divorciamos. De hecho, obtuve mi Cutie Mark cuando era joven. Tuve el sueño de bailar en el escenario frente a cientos de personas. Pero después de que conocí a Rhapsody, simplemente, dejó que ese sueño se quedara en el camino y comenzó a apoyarse más en él. Es decir, lo consiguió. Es el guitarrista principal de la banda y es dueño de una tienda de discos. Estábamos bastante bien sin que yo necesitara un trabajo. Otro largo suspiro escapó de sus pulmones, sus orejas se cayeron y la culpa y el remordimiento fueron más visibles en sus ojos que el rosa de sus iris. Entonces llegó Pira. Limbo arqueó una ceja. Pira. Pirueta. Nuestra hija. Otra sorpresa más para pillar a Limbo con la guardia baja. Vaya. No esperaba que fueras mamá. Sin ánimo de ofender. Y ese es el problema, murmuró Samba. Después de que tuvimos a Pirouette, fue cuando Rhapsody comenzó a notar mi dependencia de él. No es realmente material para padres. Tenía tanto miedo de hacer algo mal cuando la estábamos criando que simplemente lo dejé hacer todo. Rhapsody se sentía cada vez más frustrado con todo ese trabajo que le imponía hasta que se dio cuenta de que si yo no iba a ayudar de todos modos, ¿por qué tenía que estar allí? Eso, suena bastante duro, comentó Limbo con simpatía. No estoy enojado con él, para nada. Como dije, yo era el problema, así que entiendo por qué quería terminar. Solo le estaba haciendo la vida más difícil. Y no quiero culpar a Pira por nuestro divorcio, pero ella fue lo que hizo que ambos nos diéramos cuenta de lo inútil que soy en realidad. Rhapsody y Pira se merecen algo mejor que yo. El Limbo se quedó sin palabras. Si bien quería brindar algo de apoyo emocional a la Samba, este nivel de disfunción estaba un poco fuera de su alcance. Era bastante surrealista encontrarse con un pony con un problema que era más deprimente que estar muerto. Fue difícil continuar la conversación desde ese punto. Samba parecía demasiado osca para decir algo más, y Limbo no tenía ninguna experiencia que ofrecerle. El resto del viaje en taxi se realizó en un silencio bastante incómodo, con solo el golpeteo de los cascos de los taxistas en la calle para agregar ambiente. Finalmente, llegaron a su destino. Samba y Limbo salieron del taxi, el primero pagando a los taxistas su tarifa, mientras que el segundo echó un vistazo a su alrededor para ver a dónde habían ido. Mientras que Samba vivía en el centro de Baltimore, su ex marido aparentemente vivía más al norte de la ciudad. No era que hubiera mucha diferencia entre la parte alta y el centro de la ciudad, solo que el centro estaba más cerca del puerto, mientras que la parte alta más cerca del distrito comercial y el ayuntamiento. Los apartamentos tendían a ser más baratos en el centro de la ciudad, por lo que Samba había optado por mudarse allí después de su divorcio. Se habían detenido frente a uno de los edificios de apartamentos de la parte alta de Baltimore, presumiblemente donde vivían Rhapsody y Pirouette. La entrada tenía un timbre para cada apartamento, algo de lo que carecía el edificio más barato de Samba. La bailarina tocó uno de los botones de una habitación en el segundo piso y, después de unos momentos, se escuchó el clic de la cerradura de la puerta principal, lo que les permitió ingresar al edificio. Limbo siguió a Samba hasta el segundo piso, donde este último llamó a una de las puertas. Después de un momento, la puerta fue abierta por un apuesto semental unicornio cubierto de granate, su melena blanca y amarilla brillaba con gel para el cabello y colgaba ligeramente frente a su ojo derecho. Su Cutie Mark representaba un disco de vinilo dorado, y basándose en lo que Samba había descrito, fue bastante fácil para Limbo inferir que se trataba de su ex marido Rhapsody. A pesar de la tensión que sin duda persistía entre los dos, Samba se encontró con Rhapsody con una sonrisa amistosa, aunque tímida. «Hola, Rap». «Oye», le devolvió el saludo, aunque con mucha menos emoción. «Te esperaba un poco más tarde, pero lo que sea». Samba olfateó el aire, notando un aroma distintivo a verduras cocidas. «No voy a interrumpir el almuerzo, ¿verdad?» «No, acabamos de terminar». «¿Ya comiste?»
Ella negó con la cabeza. Desayuné tarde, pero aún no he almorzado. Tenemos algunas sobras, si quieres llevarte algo a casa. Salteado. Es difícil decir que no eso. Tu salsa casera siempre me hizo la boca agua. Se hizo a un lado para dejarla entrar, pero se detuvo cuando finalmente notó que alguien más estaba de pie con Samba en el pasillo. ¿Quién es este? Oh, claro. Esto es el Limbo. Es una amiga. Nos conocimos anoche y ella ha estado saliendo hoy para que podamos conocernos. No te importa, ¿verdad? No vamos a tardar mucho. No, es genial. Rhapsody les hizo un gesto para que entraran, ofreciendo su pezuña a Limbo con una sonrisa afable. Soy Rhapsody. No sé cuánto te ha contado Samba sobre mí, dijo. Su sonrisa se volvió un poco torcida mientras se reía torpemente. Limbo calmó cualquier preocupación que pudiera haber tenido con una sonrisa propia. Nada más que el bien. Tenía muchas ganas de conocerte. Limbo sacudió su pezuña, y ella ciertamente no pasó por alto la ligera confusión en su rostro cuando notó lo fría que estaba su pezuña, aunque, como cualquier otra persona civilizada, optó por no comentar sobre ello por cortesía. Después de que terminaron las presentaciones, Limbo echó un vistazo alrededor del apartamento. No era nada demasiado lujoso, pero sin duda mucho más elegante que el apartamento de Samba. Las cortinas estaban abiertas para uno, permitiendo que el sol iluminara el lugar. Inmediatamente tomó nota de la espuma insonorizante colocada en la mayoría de las paredes, y junto con los parlantes y las dos guitarras diferentes en la esquina, la sala de estar se parecía más a un estudio de sonido. Samba había mencionado que Rhapsody era músico, pero lo habría descubierto por su cuenta con solo una mirada superficial. Limbo luego siguió su nariz hasta la cocina, con la estufa aún caliente por cocinar el salteado antes mencionado. De hecho, olía bien, y también se veía delicioso mientras las sobras se sentaban en la sartén de la mesa del comedor. Sin embargo, la única curiosidad que Limbo había dejado no estaba presente, ya que Rhapsody parecía ser la única en el área inmediata. Entonces, ¿hacer nuevos amigos, Samba?, comentó Rhapsody. Eso es bueno. ¿Dijiste que te conociste anoche? ¿Cómo sucedió eso? Me encontró buceando en la basura de camino a casa, respondió Limbo con una sonrisa genuina. Rhapsody soltó una risita, asumiendo que se trataba de una broma. No, en serio. Samba se encogió de hombros. No está del todo equivocada, pero te falta algo de contexto. Te escucho, dijo Rhapsody con curiosidad, con la esperanza de que no hubiera invitado a un vagabundo a su casa. Un bicho raro en el bar me estaba siguiendo a casa y trató de atacarme. Limbo intervino y lo asustó. Mierda. Seriamente. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias a ella. Rhapsody dejó escapar el aliento, dejando que su ritmo cardíaco se nivelara de nuevo. Gracias, Celestia. Limbo observó en silencio las emociones cambiantes del semental. Puede que los dos se hayan divorciado, pero todavía estaba bastante claro que a Rhapsody todavía le importaba mucho la Samba. Aunque ella era la madre de su hijo, por lo que tenía sentido. Y gracias, Limbo, dijo Rhapsody agradecida. Fue un golpe de suerte que estuvieras allí. Bueno, tal vez guarde su agradecimiento por el momento. Como dije, Samba me encontró en un contenedor de basura, así que en realidad no atrapé al tipo. Rhapsody abrió la boca para hacer un comentario, pero fue interrumpido antes de que pudiera pronunciar una palabra más. Mami. Del pasillo más allá de la cocina emergió una pequeña potranca unicornio, con el pelaje de un púrpura intenso y la melena de color rosa pálido y rizado. Inmediatamente corrió hacia Samba con una sonrisa de éxtasis en su rostro, saltando para darle un abrazo. Samba abrazó felizmente a la potranca, acariciándola amorosamente. Hola, piba. ¿Tuviste un gran almuerzo hoy? Respondió la potranca mientras colgaba del cuello de su madre. Tenía 2 platos. Vaya, te vas a hacer grande tan rápido si sigues comiendo así, se rió Samba. Pero como es la cocina de tu papá, no puedo decir que te culpo. ¿Te cepillas los dientes? La niña esbozó una sonrisa llena de dientes para mostrar su bocado de blancos brillantes. Buena chica. Volvió a dejar al pequeño en el suelo. La potranca estaba a punto de correr hacia su padre, pero sus brillantes ojos azules vieron al tercer adulto en el apartamento y se detuvieron en seco. Limbo podía sentir la aprensión en el pequeño pony, por lo que le ofreció una sonrisa amistosa para que se sintiera más cómoda en su presencia. Hola. Debe ser Pirueta. Estoy en el Limbo. Piruete no respondió.
En cambio, se encogió, escondiéndose detrás de la pierna de su madre y aferrándose a ella con cautela. Rhapsody ofreció una sonrisa de disculpa a su invitado. Lo siento, le he enseñado a tener cuidado con los extraños. Samba se inclinó y le habló a su hija con dulzura. No pasa nada, piba. Es amiga de mamá. Es simpática. Sé cortés y preséntate, cariño, ordenó Rhapsody. Al ver las sonrisas alentadoras en los rostros de sus padres, Pirouette salió de detrás de su madre y miró tímidamente a Limbo. Hola. Estoy, Pirueta. Está claro que la niña todavía estaba un poco pensativa, pero Limbo actuó con naturalidad para ayudarla a ser un poco más abierta. Encantado de conocerte. Todo lo que obtuvo como respuesta fue un silencioso Parece bastante tímida, comentó Limbo al padre de la niña. Realmente no lo es. Normalmente es una bola viviente de energía y optimismo, le dijo Rhapsody. Como dije, ella desconfía cuando los extraños le hablan. Es una buena regla que un niño pequeño la siga. Hay mucha gente mala por ahí. No tienes que decírmelo, dijo Samba con un suspiro. ¿Ya se lo dijiste a la policía? Le preguntó su exmarido. Samba no tuvo oportunidad de responder, siendo interrumpido cuando Limbo se burló de la pregunta. Sí, claro, díselo a la policía. Tal vez lo atrapen en algún momento del próximo año, bromeó Limbo vengativamente. Vaya, oye, no hables así de la policía delante de nuestra hija, regañó Rhapsody. Son modelos a seguir para los niños pequeños. Limbo puso los ojos en blanco con un disgustado, uff. Bueno, ¿quién eres tú exactamente para juzgarlos? Un exoficial, ese es quién. Énfasis en el ex. Deja la fuerza para convertirte en detective privado. Probablemente he trabajado más desde que renuncié que ellos como colectivo. Estás exagerando, dijo con tono inexpresivo. Tal vez un poco, pero sigo hablando en serio. Todos los ponis miraron a la tranquila potranca, que miraba a Limbo. ¿Qué es un soldado raso? ¿De qué se trata? Detective, corrigió Samba. Son como policías, pero trabajan solos, respondió su padre. Los ojos de Pirouette se abrieron un poco. ¿En serio? Así que, atrapas a las personas malas y las pones en tiempo muerto. Limbo reprimió una risita ante su inocencia. Más o menos, sí. La linda sonrisa de la potranca regresó, su reticencia ante la presencia del extraño disminuyó. Genial. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Limbo, pero se abstuvo de lanzarla con altivez a Rhapsody. ¿Cuántos malos atrapaste? Inquirió Pirouette con entusiasmo. Oh, muchos. Demasiados para contarlos. Y le prometí a tu mamá que iba a atrapar al tipo que trató de lastimarla. Pirouette se volvió hacia su madre preocupada. ¿Quién intentó hacerte daño, mami? Samba negó con la cabeza, con una sonrisa para mostrarle a su hija que estaba bien. No sé quién era, pero Limbo es la razón por la que no me hizo daño. La potranca miró al detective con los ojos muy abiertos e interesada. ¿Lo perseguiste? Oh, sí. También fue una persecución bastante intensa. Trató de dejarme por un callejón, pero me quedé detrás de él, solo 2 pasos detrás. Estaba listo para abalanzarme sobre él como un tigre salvaje, pero se escapó en el último segundo. Pirouette escuchaba con profunda atención, moviendo la cola con entusiasmo mientras se aferraba a cada palabra. Te perdiste la parte en la que te caíste en un contenedor de basura tratando de hacer parkour, intervino Samba. Ella no tiene por qué saberlo, siseó Limbo con los dientes apretados. ¿Es por eso que hueles raro? Preguntó la potranca. Piba. Eso no es muy educado, la regañó su padre. Oh, lo siento, Pirouette se disculpó tímidamente. Limbo rechazó el comentario con una sonrisa. Ah, no te preocupes. Tiendo a usar demasiado perfume, aunque sinceramente espero que no huela a basura. De alguna manera frustraría el propósito, y gastaría más dinero del que debería en estas cosas. Huele bien, felicitó Pirouette. Pero me hace cosquillas en la nariz. El comentario fue interrumpido por un lindo estornudo de la potranca. Sí, mi mal. Tal vez podría soportar atenuarlo un poco. Los perros de la gente tienden a dejarme a un lado, aunque no me quejo exactamente de eso. Limbo vio la repentina mirada de curiosidad en el rostro de la potranca, pero estaba mezclada con una gran contención. ¿Pasa algo? Pirouette vaciló. Papá dijo que fuera cortés. Limbo no pudo evitar admirar lo considerada que era esta niña para su edad. Pero a pesar de la contención que mostraba, Pirouette no pudo evitar que sus ojos se desviaran repetidamente hacia el objeto de su curiosidad cada pocos segundos. Limbo sonrió con complicidad. ¿Quieres preguntar por el parche en el ojo, verdad?
Sus mejillas moradas se tiñeron de rojo por la vergüenza de haber sido leídas con tanta facilidad. Un poco. Pira, tal vez no deberías entrometerte, le advirtió Rhapsody. Oh, cálmate, le dijo Limbo con un movimiento de su pezuña. No es un punto doloroso ni nada. Tu mamá también preguntó al respecto. Cualquier pony que me conozca va a tener la pregunta en mente, así que también podría responderla. Y con ese fin, te diré que, de hecho, solo tengo un ojo. Ahora, teniendo permiso para preguntar, Pirouette dejó que su curiosidad pasara a primer plano. ¿En serio? ¿Qué pasó? Esa es una historia complicada, pero basta con decir que los aviones de papel y el líquido para encendedores son una combinación peligrosa. ¿Puedo ver? Preguntó ansiosamente. Rhapsody intervino antes de que Limbo pudiera responder. Me gustaría pedirle respetuosamente que por favor no le muestre a mi hija cómo se ve la cuenca de un ojo sin un globo ocular en ella. Vamos, tienes que desensibilizarlos a cosas como esta a una edad temprana, regateó Limbo con una sonrisa desafiante. Voy a tener que estar de acuerdo con Rack, intervino Samba. Preferiría que no lo hicieras. ¿Es asqueroso? Preguntó Pirouette, y la desaprobación de sus padres solo sirvió para alentar su interés. Totalmente repugnante, respondió Limbo con una sonrisa. Genial. Está bien, ¿podemos, por favor, dejar este tema ahora antes de que nuestra hija termine con cicatrices mentales? Suplicó Rhapsody. ¿Puedo preguntarle por las malas personas que atrapó? Suplicó Pirouette. Siempre y cuando ella lo mantenga PG. Vale, nada de cosas sangrientas, confirmó Limbo, sentándose en el sofá con la potranca. Con su hija ahora completamente distraída por las historias de Limbo, Rhapsody finalmente se tomó el tiempo para hablar con su ex esposa. Viniste por una razón, ¿verdad? Sí, lo siento. No quise quitarte tanto tiempo, dijo Samba algo abatido. Mira, no estoy tratando de apresurarte ni nada. Usted y su amigo son bienvenidos a almorzar aquí si lo desean. Se sentó a la mesa del comedor y le hizo un gesto para que se uniera a él. Hoy estás siendo muy hospitalario, mencionó Samba mientras tomaba asiento, aunque su tono carecía de alivio o gratitud. Bueno, parece que tuviste una noche angustiosa. ¿Estás seguro de que estás bien? Emocionalmente, quiero decir. Samba suspiró, agitando distraídamente los largos mechones de su cabello dorado y ondulado. Todavía estoy un poco conmocionado, si eso es lo que estás preguntando. Obviamente no iba a mencionar la otra razón por la que la noche anterior había sido una montaña rusa para ella, la razón por la que estaba sentada en la habitación de al lado compartiendo historias con su hija. Pero al menos Limbo se ofrece a encontrar al tipo. Sin embargo, me siento un poco mal. Ya tiene mucho en su plato. Déjala hacer lo suyo. Es una profesional. Rhapsody miró hacia los vivos, donde Limbo estaba de pie en el sofá y recreando bulliciosamente sus travesuras para Pirouette. Supuestamente. Solo ten cuidado cuando vuelvas a casa del trabajo, o haz que Tap te acompañe a casa. En realidad, me estoy tomando un tiempo libre para recuperarme de esto. ¿Qué? Samba vio la repentina mirada de desaprobación en los ojos de su ex. No era la primera vez que lo veía. ¿Tomarse un tiempo libre? ¿Por qué? Ella le devolvió la mirada, molesta por la pregunta. ¿A qué te refieres con por qué? ¿Sabes cómo me sentí anoche cuando ese tipo me agarró? Estaba aterrorizada. Rhapsody volvió a mirar brevemente por encima del hombro hacia la sala de estar, asegurándose de que su invitado y su hija no estaban escuchando. Continuó hablándole a Samba en un tono un poco bajo, pero aún así de reprimenda. Lo entiendo, pero no puedes dejar todo porque te llevaste un susto. No me siento cómodo con ese tipo que sigue por ahí, Samba respondió, su voz tímida mientras sus oídos se doblaban hacia atrás. Rhapsody no se dejó influir en absoluto por su comportamiento impotente, y continuó regañándola como a una niña. Mira, no estoy diciendo que no debas sentirte así, pero eres un adulto. No puedes simplemente esconderte de tus problemas hasta que desaparezcan. Tienes una vida que necesitas mantener en el buen camino. El corazón de Samba se hundió un poco, mirando suplicante a los ojos de Rhapsody. Realmente no quiero tener esta conversación en este momento. Rhapsody entrecerró los ojos hacia ella. ¿Es por eso que la trajiste? ¿Para evitar que te lo diga de nuevo delante de la gente? Trató de desafiar su mirada con una de las suyas, pero claramente había menos confianza en sus ojos rosados en comparación con los verdes de él. No, obviamente no. Ni siquiera esperaba volver a verla después de anoche. ¿Por qué no? ¿No eres un cliente? Bueno, ella solo prometió eso hoy. Rhapsody rozó con un suspiro su largo flequillo engominado.
Entonces, lo que estoy entendiendo aquí, basado en el hecho de que estás aquí en este momento, es que ni siquiera planeabas ir a contarle a la policía lo que sucedió anoche. Acabas de venir directamente aquí. Primero me detuve en el park para hablar con Tab. Solicitar tiempo libre de la nada. Samba frunció el ceño ante todas sus suposiciones, pero, de nuevo, no había mucha fuerza de voluntad detrás de sus miradas. En realidad, Tab fue quien me sugirió que me tomara un tiempo libre. ¿Y dijiste que no? Preguntó Rhapsody, aunque obviamente era retórico. Sí, por supuesto. R al principio, admitió que era vergonzosa. Rhapsody negó con la cabeza. Samba, tienes que poner en orden tus prioridades. Sí, te sientes vulnerable en este momento, pero sentarte sin hacer nada no va a cambiar nada. Has estado trabajando en ese pub durante, ¿qué? ¿6 meses? ¿Y ya te vas de vacaciones? Ya estás viviendo de cheque en cheque tal como es. ¿Qué vas a hacer cuando te quedes sin dinero mientras estás sentado en casa? ¿Por qué estás haciendo esto? Samba gimió, con un destello de humedad brotando de sus ojos. Fui atacado por un psicópata anoche y ahora te estás enojando conmigo. No necesito todo este estrés adicional en este momento. Porque te conozco y sé cómo eres. Samba, no puedes ir por la vida haciendo que la gente sienta lástima por ti. Pero ustedes saben la verdadera razón por la que estamos teniendo esta conversación. ¿Por qué seguimos teniendo esta conversación? Los ojos de Samba se dirigieron a la sala de estar, donde su hija escuchaba con entusiasmo las historias sin duda exageradas de Limbo. A pesar del poco tiempo que pasas con ella en comparación conmigo, esa niña todavía idolatra a su madre. Eso es a la vez conmovedor y preocupante para mí. Quiero que seas parte de su vida, sí, pero es demasiado joven para entender por qué nos divorciamos. No quiero que esas cosas se le contagien a ella. Entonces, ¿ves de dónde vengo aquí? No estoy discutiendo sobre esto por tu bien. Es para ella. Y quiero que también lo tengas en cuenta cuando tomes decisiones como esta. Cualquier voluntad que le quedara a Samba para defenderse había sido efectivamente drenada. Nunca pudo ganar una discusión con Rhapsody, así que ¿por qué molestarse cuando solo la iba a hacer sentir peor consigo misma? Creo que debería irme a casa, murmuró derrotada y autocompasiva mientras se levantaba débilmente de la silla. Rhapsody se pasó una pezuña por la cara, exasperado por la conversación. Muy bien. Él también se puso de pie, tomando el salteado sobrante para ponerlo en un recipiente de plástico para que Samba se lo llevara a casa. Tus cosas están en una caja en la sala de estar. Samba se acercó y encontró la pequeña caja que estaba junto al sofá junto a Limbo y Pirouette. Respiró hondo para tratar de apartar la negatividad arraigada en su mente, forzando una sonrisa para su hija. Está bien, Pira. Mami se va ahora. La potranca finalmente desvió su atención de los hilos que Limbo estaba hilando, dándole a su madre una mirada algo herida. ¿Ya? Vaya, su sonrisa regresó rápidamente, parándose en el sofá para mostrarle a su madre una linda sonrisa. ¿Pero puede quedarse Lady Limbo? Samba frunció una ceja hacia Limbo, que evitaba el contacto visual con torpeza. Limbo de señora. No le dijiste que te llamara así, ¿verdad? ¿Qué? No, soy más humilde que eso, mintió descaradamente el Limbo. ¿Puede quedarse, mami? Por favor. Suplicó Pirueta con ojos de cachorro. Limbo respondió antes de que Samba tuviera la oportunidad de hacerlo, acariciando al niño en la cabeza juguetonamente. Lo siento, deporte, pero probablemente yo también debería ponerme en marcha. Sin tu mamá aquí, sería un extraño en tu casa. No, eres mi amigo. Limbo curvó el labio, conmovida por la declaración de la potranca. Estaba a punto de preguntarle a Samba si podía quedarse, pero la expresión agotada en el rostro de la bailarina respondió a la pregunta por ella. Además, ni siquiera le correspondía a Samba darle ese permiso. Si bien aprecio eso, realmente no puedo. Tengo que encontrar a ese chico malo que trató de lastimar a tu mamá. ¿Oh, sí? Bien. Y cuando lo atrapes, me contarás la historia, ¿verdad? Sugirió Pirouette emocionado. Lo tienes. Siempre y cuando los detalles sean aptos para toda la familia. Limbo luego se dirigió a la puerta para esperar a Samba. La otra yegua miraba con indiferencia la caja de cachivaches y cosméticos sobrantes que Rhapsody había reunido para que se la llevara a casa. Suspiró, luego su cuerno comenzó a brillar de un rosa pálido.
Limbo observó con curiosidad cómo la misma aura rosada aparecía alrededor de la caja en el suelo, pero la luz mágica parpadeó débilmente, y Samba parecía estar luchando solo para levantar la caja relativamente pequeña, incluso una pulgada del suelo antes de que tuviera que dejarla caer de nuevo. Samba jadeaba ligeramente, y era difícil saber si el enrojecimiento que había enrojecido sus mejillas era el resultado del esfuerzo o de la vergüenza. Pira. ¿Puedes ayudar a Mami, por favor? Pigomete aceptó felizmente con una linda sonrisa, el pequeño unicornio usando su propia magia para envolver la caja en un aura azul oscuro, levantándola con relativa facilidad sobre la espalda de su madre. Gracias, cariño, dijo Samba, sonriendo agradecida a su hija. Limbo observó la breve interacción con curiosidad, sus ojos se movían discretamente entre la madre y el niño mientras Samba se unía a ella. La yegua rubia volvió a mirar a su hija. Está bien, Pira. Mamá se va. Pirueta se apresuró a darle un abrazo a su madre. Volveré a visitarlo pronto si puedo. Pero la sonrisa desapareció de la cara de Samba cuando Rhapsody se acercó para darle las sobras empaquetadas. Adiós, Rhapsodía, ella le dijo en voz baja. No le dijo nada, pero se podía transmitir mucho solo a través de la expresión de su rostro, y eso ciertamente no escapó al ojo vigilante de Limbo. Sin embargo, logró esbozar una sonrisa hospitalaria a su invitado, aunque parecía un poco forzada. Ha sido un placer conocerte, Limbo. Buena suerte ayudando a Samba. Igualmente, y gracias. Adiós, Mami. Adiós, Lady Limbo. Limbo saludó a la potranca mientras ella y Samba se despedían, bajaban las escaleras y volvían a la acera para regresar a la casa de Samba ahora que sus mandados habían terminado. Mientras caminaban, Limbo se encontró repetidamente mirando de reojo a su compañero. Samba mantenía la mirada baja, mirando fijamente a la acera mientras caminaba penosamente. Limbo estaba bastante segura de que sabía lo que tenía en mente, pero también tenía la sensación de que era un tema delicado. De todos modos, como alguien que no abogaba por mantener los sentimientos reprimidos, y dada su decisión de brindar apoyo emocional a su cliente, Limbo sintió la necesidad de preguntar. Entonces, comenzó a tratar de encontrar las palabras adecuadas para abordar el tema. No pude evitar notar eso allá atrás. Samba suspiró profundamente. Oh, ¿atrapaste eso, No pensé que estuvieras prestando atención. Fue difícil no hacerlo, si soy honesto. Supongo que era inevitable, lo siento, se disculpó Samba deprimentemente. No tienes que disculparte. Estoy seguro de que es un tema delicado, pero teniendo en cuenta lo mucho que he compartido con ustedes, voy a ser un poco descarado aquí y preguntar al respecto de todos modos. Parecía que tenías dificultades para levantar esa caja con tu magia. ¿Qué pasa con eso? Samba finalmente levantó la vista y miró a Limbo, parpadeando sorprendido. Me pareció un poco extraño que un unicornio adulto no pudiera levantar algo así. No parece muy pesado. Incluso Pigomete fue capaz de levantarlo sin mucho problema. Oh, eso. Samba negó con la cabeza, un poco aliviada, pero también un poco avergonzada. Bueno, yo sufro de cuerno de embudo F. Murmuró en voz baja. Limbo arqueó una ceja. Cuerno de embudo. Es una condición médica en algunos unicornios. Básicamente significa que no puedo usar mucha magia. ¿Cómo? ¿Tu magia es más débil o no tienes tanta como otros unicornios? Ninguna de las dos. Los médicos dijeron que tengo la misma cantidad de magia en mí que el unicornio promedio, solo que no puedo canalizar mucho en mi cuerno a la vez. La mejor manera de explicarlo es usar el nombre. Imagínate verter un cubo de agua en un embudo. Es posible que tenga mucha agua, pero el embudo ralentiza el flujo hasta convertirlo en un goteo. ¿Tiene sentido? Sí, lo entiendo. Suena áspero. Quiero decir, sin magia, eres básicamente un pony de tierra. Y puedo decir eso, siendo yo mismo uno de ellos. ¿Es una enfermedad común? Es bastante común en los potros jóvenes, pero es raro que un adulto lo tenga. Pero técnicamente no es una enfermedad o una dolencia. Es más como una complicación. Verás, los unicornios bebés no tienen mucho control sobre su magia, pero sus cuerpos desarrollan limitadores naturales durante los primeros meses después del nacimiento para protegerse de su propia magia. Después de eso, depende del unicornio superar esos limitantes, generalmente a través de la práctica o recibiendo algún tipo de choque que haga que su magia se dispare. Los potros unicornio generalmente lo superan alrededor del momento en que llegan a la pubertad, generalmente cuando obtienen su Cookie Mark, ya que su magia tiende a sinergizarse con su talento especial. ¿Y eso nunca te pasó?
Samba negó con la cabeza. No. Mi talento especial es el baile, y eso no tiene nada que ver con la magia. Suspiró una vez más, con un ceño fruncido de autoderrota en los labios. Y he vivido una vida bastante relajada. Así que nunca ha habido nada que me haya dado un shock lo suficientemente significativo como para superarlo. Samba miró a Limbo. La yegua zombie parecía estar reflexionando sobre algo. ¿Qué pasa? Dijiste que los potros generalmente lo superan alrededor de la pubertad, cuando ganan su cookie mark. Pero Pira es, ¿qué? 5. Lo será muy pronto. Su quinto cumpleaños se acerca en unos meses. Parecía bastante hábil con su magia para una potranca tan joven, a pesar de que no tenía su cookie mark. De hecho, Samba logró esbozar una sonrisa orgullosa. Oh, sí. Quiero decir, ella ciertamente no recibió eso de mí, eso sucede a veces. Algunos potros aprenden a usar su magia a edades mucho más tempranas. Esos unicornios se consideran superdotados, ya que tener acceso a la magia a una edad más temprana les da más tiempo para perfeccionarla. Rhapsody y yo estamos planeando inscribir a Pira en la escuela de la princesa Celestia para unicornios superdotados a finales de este año. Limbo sonrió, impresionado por la noticia. ¿En serio? Eso es genial. Bien por ella. La sonrisa de Samba vaciló levemente y su mirada volvió a caer hacia la acera. Sí, solo desearía poder ayudarla a estudiar para el examen de ingreso. Simplemente recalca lo inútil que soy como padre, no puedo criarla adecuadamente, no puedo enseñarle nada. Dices eso, pero ella claramente te ama, y tú también la amas, señaló Limbo a juzgar por las interacciones que acababa de ver. Por supuesto que sí. Es mi hija. Pira significa el mundo para mí. Pero probablemente me ve más como una amiga que como una madre, porque eso es todo lo que realmente puedo ser. Sus orejas cayeron culpablemente. El problema es, si me pusieras en una situación en la que fuera mi vida o la de ella, probablemente dudaría. Y me odio a mí mismo por eso. Un buen padre se sacrificaría en un instante para salvar a su hijo. Limbo podía ver claramente el odio hacia sí mismo y la culpa que se arraigaban en la cabeza de Samba. Parecía que habían cerrado el círculo de su conversación ese mismo día. ¿Estás de acuerdo con Rhapsody? ¿Crees que eres una mala influencia para Pirouette? Samba la miró fijamente después de ese peculiar comentario. Lo siento, escuché tu discusión, se disculpó Limbo. Mencioné la cosa mágica para tratar de distraerte de eso. Samba suspiró. No tenía sentido reprimir sus emociones ahora que Limbo era más o menos consciente del problema y de la relación exacta entre ella y Rhapsody. No puedo decir que no esté de acuerdo con él. Nuestro divorcio realmente arrojó luz sobre exactamente qué tipo de persona soy realmente. Ha habido muchas veces en las que pensé que sería mejor si me mantuviera fuera de la vida de Pira por completo. Ver la sonrisa en su rostro cuando la visito es a la vez conmovedor y doloroso. Rhapsody tiene razón, no quiero que resulte como yo. Pero tampoco quiero que me odie. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Esa era una pregunta que Samba sentía que había escuchado 1.000.000 de veces, tanto de Rhapsody como de ella misma. ¿Qué iba a hacer al respecto? ¿Qué podía hacer al respecto? Pero no importaba cuántas veces se planteara la pregunta, solo lo consideró un poco antes de darse por vencida. No soy como tú, Limbo. Algo malo te pasa y no te quedas sentado y lamentándote por ello. Vas y tratas de arreglarlo, cueste lo que cueste. Yo no tengo ese tipo de impulso. Tal vez, pero ya has dado el primer paso. Samba se quedó mirando, un poco confundido. ¿Qué? Como detective, el primer paso en cualquier caso es identificar el problema. Después de eso, busca cualquier forma posible de resolver el problema. Y no sucede de la noche a la mañana. Algunos casos tardan mucho tiempo en resolverse. El fantasma de Baltimore podría ser mi prioridad, pero he estado en ese caso durante algunos años. Buscar una solución a un problema puede llevar una cantidad exorbitante de tiempo. El truco es seguir perseverando, aunque parezca inútil. Has identificado tus propios defectos, ahora todo lo que tienes que hacer es, bueno, algo. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es solo mi parte. Haz con eso lo que quieras. Samba volvió a mirar la acera, pero no tanto en depresión. Contempló las palabras de Limbo. No era como si no hubiera escuchado algo similar antes. Rhapsody le había dicho en múltiples ocasiones que necesitaba ajustar su actitud y dejar de depender demasiado de otras personas para llevarla por la vida. Trató de arreglarla, pero ella no fue receptiva, así que se dio por vencido y se divorció de ella.
Ahora, aunque intentara cambiar, no tenía a nadie que la ayudara. Al menos, no hasta ahora. Samba miró fijamente a Limbo, pero no dijo nada. El detective frunció una ceja ante la mirada extrañamente intensa en los ojos de Samba. Era como ella había dicho. Limbo tenía el empuje que le faltaba a Samba. Y Limbo acababa de explicar la correlación entre los dos. Samba no quería apoyarse demasiado en ningún pony, eso no resolvería el problema de fondo, pero tener un pony que la ayudara aún la ayudaría a hacer los avances necesarios. A pesar de lo asustada que estaba por la persona que se veía a sí misma, tuvo que llegar un punto en el que miró profundamente dentro de sí misma, suprimió cualquier duda o negatividad, y simplemente se dijo a sí misma que hiciera algo. Limbo tenía motivación, así que solo necesitaba encontrar la suya propia. Y ya sabía lo que sería. Pirueta. Por supuesto, su hija sería la razón por la que haría cualquier cosa en un intento de mejorarse a sí misma. Y si ella era una mala influencia para Pirouette, entonces tal vez Samba solo necesitaba que algún pony como Limbo fuera una buena influencia para ella. Solo necesitaba reunir la fuerza de voluntad para hacer cualquier cosa para finalmente tratar de solucionar el problema. Y en ese momento, algo hizo clic dentro del cerebro de Samba, y ella habló sin pensar. Quiero ser detective. Limbo se retiró, su ceja amenazaba con desprenderse de su frente debido a lo alto que estaba levantada. ¿Eh? Bueno, quiero decir, quiero ayudarte. La expresión de Limbo no cambió nada. Repito, ¿eh? Dio un paso decidido hacia el Limbo, obligando a la yegua verde a tomar uno de los suyos, pero al revés. Quiero ayudarte a atrapar a ese tipo que me atacó. Quiero ayudarte a atrapar al fantasma. Limbo parpadeó, todavía aturdido por la repentina y poco característica determinación en los ojos de Samba. Parecía casi maníaca, sus ojos rosados se entrecerraron como agujas enfocadas. No sé si quiero seguir obsesionándome con esto, pero, Por favor, solo di que puedo ayudar. Suplicó Samba desesperadamente. Está tomando cada gramo de mi fuerza de voluntad para seguir insistiendo y si dices que sí, me sentiré obligado a ayudar. Hazlo antes de que me retracte. ¿Está bien? Está bien. Tú puedes ayudar. Caramba, le dijo Limbo, levantando sus pezuñas a la defensiva. Esto es, de la nada. Sé que comparé tu problema con ser un detective, pero no pensé que lo interpretarías literalmente. Una vez obtenida la respuesta, Samba respiró hondo para recomponerse. Lo sé, lo siento, pero tuve que preguntar mientras sentía la motivación. ¿Preguntar? Sentí como si me estuvieran sujetando a punta de cuchillo. Además, Rhapsody tenía razón. No tengo trabajo en este momento, y necesito un poco de dinero. Ella sonrió torpemente. Lamento torcerte la pierna así, pero estoy un poco desesperado en este momento si no pudieras decirlo. Limbo suspiró, rascándose la oreja incómodamente. No es broma. Pero, lo que sea, lo entiendo. Obviamente es más complicado que simplemente convertirse en detective porque de repente tienes la motivación. Tengo formación policial y todo es ellas. Pero supongo que podría, no sé, usar un asistente o algo así. Weber no es de mucha ayuda en la oficina. Ella se retorció de repente, una mueca de disgusto apareció en su rostro. ¿Qué dijo sobre la bañera? Una sonrisa eufórica adornó los labios de Samba. Gracias. Prometo que pondré todo mi esfuerzo en esto. Sí, soy un dador. De todos modos, supongo que se reunirán conmigo en mi apartamento mañana por la mañana, a las 8, y lo discutiremos, ¿no? Limbo fue tomada por sorpresa cuando Samba de repente la abordó con un abrazo de agradecimiento. Samba ni siquiera pensó en el hecho de que estaba abrazando un cadáver hasta que sintió lo frío que estaba el cuerpo de Limbo, pero no tuvo tiempo de comentar al respecto ya que el sonido del plástico y el metal interrumpió el momento. Los dos miraron hacia abajo para encontrar la caja de cosas de Samba en el suelo y se derramó por toda la acera, aunque afortunadamente la tapa permaneció segura en el recipiente de su almuerzo. Samba miró a Limbo con un sonrojo avergonzado, apareciendo otra sonrisa incómoda. Limbo puso los ojos en blanco con un suspiro exasperado. ¿Déjame ayudarte con eso?